Bien, buenos días, buenas tardes, hermanos. ¿Ya? Buenos días, ¿no? Buenos días todavía. Todavía es de día. Todavía son menos de las 12 del mediodía. ¿Ok? Y qué bueno, hermanos, que estamos acá de nuevo. Qué bueno que ustedes están aquí. Queremos darle la bienvenida de nuevo a los hermanos que nos visitan. Aunque el hermano Agustín le dio ya la bienvenida. Hoy nosotros sentimos que, porque siempre nos gusta, por lo menos, aunque sea en este tiempo de pandemia y por la situación que estamos pasando, pero siempre nos gusta ver un buen número de hermanos, aunque guardando su distancia y todo eso, en el templo, especialmente los domingos por la mañana. Y hoy, pues, es una excepción. Hoy, quizás por la lluvia, o no sé si hay también bastantes personas que están enfermas, incluyendo mi esposa. Tiene problemas cuando entra el frío con una caída que se dio y entonces pues tiene bastante dolor en la espalda y eso, y pues, le dije que se quedara en la casa. Le amo tanto, ¿sabe? No quiero que sufra caminando, y aunque no es tan lejos que tenemos que caminar, pero es mejor que se quedara en la casa, tranquila, descansando. Y hermano, realmente pues sentimos por los hermanos que sí están también enfermos de otras cosas, y hemos orado por cada uno. Hoy, de todas maneras, me tocaba de antemano en el programa predicar el último domingo del mes, el 27, y estábamos preparados para predicar el último domingo. Dadas las circunstancias, pues hemos tenido que también hacerlo hoy y quizá muy posible también el domingo que viene. Y mirando esa posibilidad de tener que predicar hoy, el domingo y el último domingo de este mes, pues como saben, el pastor Félix pues no se siente bien tampoco en la casa. Y hemos querido preparar una miniserie de sermones para estas 3 semanas. Y también, dado que este mes, pues celebramos también el nacimiento del Señor Jesucristo, de Jesús. Y aunque no vamos a hablar necesariamente en los textos que aluden al nacimiento de Jesús, porque vamos a estar predicando en el capítulo 5 de Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 5, del 1 al 21, y hoy nos tocan los primeros 6 versos de ese capítulo. Pero de todas maneras, estamos haciéndolo pensando en la época que realmente se celebra la Navidad. Como hemos dicho en otras ocasiones, no necesariamente porque Cristo naciera en este mes. De hecho, no creemos que nació en este mes. Pero nos hemos acostumbrado a celebrar la Navidad en este mes, en el mes de diciembre. Y lo que importa no es si Cristo nació en diciembre, si nació en abril, o nació en marzo, o nació cuando fuera.
Lo importante es que nació. Eso es lo importante. Y que al nacer en Belén, tal como vemos que está profetizado en Miqueas. Pero se cumple el Antiguo Testamento completo y tal como dijo Jesús, él mismo, en Mateo 5:17, él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Esa palabra cumplir del griego pleurosai, como hemos dicho en otras ocasiones, significa, está en una voz activa y pasiva al mismo tiempo, cosa que en el idioma español no tenemos nosotros. Nosotros solo podemos hablar en voz activa o pasiva. Pero el idioma griego pues tiene esa provisión. Y cuando Cristo dice que Él vino a cumplir, Él está diciendo que Él vino a obedecer lo que la ley decía, lo que la palabra ley ahí en ese versículo está aludiendo a la palabra de Dios en todo su contexto. Y Jesús está diciendo que Él vino a cumplir, a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo a que se cumpliera en Él lo que dice o lo que decía la palabra de Dios también. Y cuando Jesús nace, Él ha cumplido todo lo que las profecías del Antiguo Testamento. Comenzando con Génesis capítulo 3 y versículo 15, cuando el hombre peca y la Biblia dice que fue sacrificado algún animal y con la piel fue vestido el hombre, y sabemos que la sangre era también tipificada, simbolizaba pues la sangre que debía derramar el Mesías cuando viniera. Luego vemos en el mismo Génesis, pues desde el capítulo 7, pero también el capítulo 12, versículo 3, versículo 7, y está hablando allí de la simiente, igual que como dice en Génesis, en el capítulo 3, perdón, cuando dice que la simiente le heriría, o sea que la serpiente heriría a la simiente en el calcañar, pero que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Y sabemos que Cristo triunfó en la cruz y fue como una herida en la cabeza al enemigo, porque Cristo, si bien murió en el madero, pero no se quedó muerto. Su tumba está vacía porque resucitó de los muertos. Y el triunfo de Jesús y el triunfo nuestro es la resurrección de Cristo. Creemos en un Cristo que vive realmente. Y era lo que había dicho allí en Génesis capítulo 2 y los versículos 3 también, cuando habló de la herencia, de que a la simiente de Abraham daría esta herencia. Y luego versículo 7 también, que dice que a tu simiente daría esta. Cuando usted va a Gálatas capítulo 3, versículo 16, entonces ve allí que dice que esta simiente de la que estaba hablando en singular, allí en Génesis, era hablando de Cristo. Y allí está el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16, claramente diciendo que de esta simiente que habló Abraham en Génesis, era la simiente que era Cristo, que es Cristo. Y en el mismo capítulo de Gálatas 3, versículo 29, dice que por tanto, todo lo que tenemos a Cristo, somos también hijos de Abraham y herederos de la promesa con Abraham. Somos herederos con él, porque Cristo cumplió esto. Recuerde, la palabra Cristo
Es solamente la traducción del griego al español. La palabra Mesías, que es el mismo Cristo, es la traducción del hebreo al español. En hebreo, Mesías, en griego, Cristo. ¿Ok? Y ese Cristo que vino desde la eternidad, que ya estaba preparado para venir a morir por nosotros, tenía que tomar carne como nosotros, como dice el autor del libro de los Hebreos, capítulo 2 y verso 14. Dice que Él tomó carne y sangre también como sus hermanos, igual. Y lo que estamos diciendo es que Jesús, el Verbo, el Logos, el Cristo, que estaba ya preparado, según 1 Pedro 1:20, desde antes de la fundación del mundo, para venir y morir por nosotros. Al nacer de la Virgen María y tomar carne y sangre como cualquiera de nosotros, Él estaba cumpliendo lo que también estaba profetizado y lo que está diciendo en Juan 1:14, que el Verbo, el Logos, la palabra, se hizo carne y anduvo entre los hombres. La palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que Dios se hizo carne. Dios mismo, porque era la palabra, era el Verbo. Y así cumple también lo que dijo Pedro, que el justo vino a morir por los injustos para llevarnos a Dios. La razón es porque, como dice el salmista en el Salmo 49, versículos 7 y 8, ninguno puede dar a Dios su rescate por su hermano, porque la redención de ellos es de gran precio y es imposible adquirirla. Es decir, no hay un precio con que pagar el rescate del pecador de tal manera que satisfaga la justicia de Dios, sino que dice la palabra de Dios, por cierto, el propio Pedro en su primera epístola, capítulo 1, que no somos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, con dinero, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que solo la sangre de Cristo satisfizo la justicia del cielo. No hay otro precio que pueda satisfacer esa justicia. Y todo esto, dice la palabra de Dios, que fue por el amor que Dios tiene para usted y para mí. De tal manera Dios amó al mundo, es decir, a judíos y gentiles, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo, escribiendo a los romanos, dice que en esto Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Todo por amor, no por nada que usted y yo hayamos hecho, solo por la gracia de Dios. No hay nada que usted y yo podamos hacer. De hecho, como decía el hermano Agustín en la clase, casualmente en esto consiste
el que el hombre no le dé la gloria a Dios. Cuando se atribuye el crédito a sí mismo de lo que realmente Dios solo puede hacer. Y es por eso que el Señor Jesucristo dijo a los discípulos en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y la razón, hermanos, es porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Todo lo que usted y yo somos y tenemos es porque Dios nos lo ha dado por su gracia, hermano. Y usted y yo estamos comprometidos y debemos predicar este evangelio de la gracia de Dios, porque es la única forma en que nosotros podemos glorificar al Señor. Cuando alguien cree que debe hacer algo para poder ser salvo, él se está atribuyendo el costo del rescate por su pecado, que solo le pertenece a Jesucristo. Y que solo Cristo podía hacer. Nadie más. Y siendo que Dios ha hecho algo tan maravilloso con nosotros, por su gracia, y que solo por medio de la fe usted y yo tenemos vida eterna. Y cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida cuando nosotros creemos en Cristo. Cómo nos cambia de tal manera que no podemos continuar siendo lo que somos. Tenemos que cambiar. Cristo le llamó, hablando con Nicodemo, le llamó nacer de nuevo. Palingenesia del griego. Nacer de nuevo. Porque es un cambio total. Como del cielo a la tierra. Es como si alguien muriera y resucitara. Por eso en el bautismo simbolizamos esta parte. Capítulo 6 de Romanos. Y versículo 4. La Biblia dice que somos enterrados en el agua, simbolizando así la sepultura con Cristo y por ende su muerte. Pero cuando somos sacados del agua, dice que somos sacados para andar en vida nueva, así como Cristo resucitó en un cuerpo glorificado nuevo. Usted y yo también en el bautismo simbolizamos esa parte. Para andar en vida nueva, hermano. Cambiamos esa naturaleza pecaminosa por una naturaleza que se inclina a agradar a Dios. Y por supuesto, como tenemos esa naturaleza con nosotros, y la concupiscencia de la carne está en nosotros, el cuerpo de pecado, como le llama Pablo, capítulo 6 de los Romanos. Por eso es necesario que Dios en su palabra nos demande a los hijos del reino la manera en que no solo de manera natural, porque ya nos convertimos a Cristo, debemos andar, sino que lo tengamos en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, y que en nuestra voluntad, usted y yo, podamos decidir andar para glorificar a Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe lo siguiente: Epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 6, por hoy. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad
y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es la palabra de Dios. Dios dice esto en su palabra. Y vamos a ver 3 puntos. Número 1, el estándar del amor. Número 2, el estándar de la pureza. Y número 3, la consecuencia de la impiedad. La consecuencia de la impiedad. Vamos a suponer que usted es un empleado público. Pero usted es una persona que no tiene, o quizás porque no tiene mucho temor de Dios, o por lo que sea. Usted no cumple con el tiempo que usted contrató con su patrón, con su empleador. O quizás se mantiene ahí en el tiempo, pero no observa el rendimiento que honestamente usted debe proveer a esa empresa para lo que usted fue contratado. Si usted cree que no lo están mirando, usted está equivocado. Lo están observando. Y cuando el empleador crea prudente y haya que reducir personal o haya que lo que sea, y a veces aunque no haya que reducir personal, simplemente salen de usted. ¿Por qué razón? Porque no cumplir en el trabajo con lo que usted contrata para hacer, esa deshonestidad tiene consecuencias lógicas. Y es que o le reducen el sueldo, o le bajan de categoría de posición, o le cancelan simplemente. Lo mandan para su casa, de vacaciones pero sin sueldo. Pues, ¿por qué el hombre actúa de esa manera? El hombre lo que es un tipo de Dios. El hombre, nosotros aprendemos porque tenemos de Dios ese soplo de vida que Él puso en nosotros. Aunque la persona no sea cristiano, tiene cierto temor de Dios. Y tiene cierto amor también. Tiene ciertas características que son compatibles con atributos de Dios, porque hay atributos no comunicables, pero hay atributos de Dios comunicables. Esos atributos comunicables, por ejemplo, como el amor. Dios es amor, pero también usted y yo amamos por naturaleza. Pues son atributos de Dios que son comunicables. Nosotros lo hacemos. Y como veíamos también en la clase hoy, no hay, ¿cómo es que decía? No hay excusa para la ignorancia. O sea, el hecho de que una persona diga, yo no lo sabía. Eso no le excusa. Porque nosotros tenemos la creación de Dios delante de nosotros. Nosotros tenemos la palabra de Dios con nosotros. Y el hombre, aunque no conozca a Dios, porque no ha establecido una relación con Dios realmente,
ni conozca quizá la palabra de Dios, porque él no ha leído la Biblia, pero él tiene una experiencia natural, incluyendo espiritual. Tiene una conciencia. El hombre no puede ser tan malo como lo que debería ser. Porque esa parte de Dios que hay en él le frena, aunque no sea cristiano. Le mantiene un stop, le mantiene a raya. No pasa de ahí, de ese muro. El estándar del amor, los versículos 1 y 2. ¿De qué estamos hablando? Y la Biblia dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por supuesto, el apóstol Pablo no está hablando aquí a la ciudad de Éfeso, ni tampoco al mundo sin Cristo. Pablo está hablando aquí a la iglesia que estaba en Éfeso y por ende a cada creyente en Jesucristo en el tiempo, incluyéndonos a usted y a mí. Y Pablo está diciendo que usted y yo debemos ser imitadores de Dios. Y oiga el adverbio. Como hijos amados. O sea, usted y yo debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. El otro día estaba alguien hablando conmigo. Estábamos hablando de los hijos y padres que desheredan a los hijos. Entonces había una familia que había adoptado a un jovencito, a un niño, lo criaron, pero ese niño cuando estaba, o sea, joven, después de la adolescencia, pues, era algo bien difícil. Y la familia quería volver atrás y entregarlo al gobierno, pues todavía no tenía 18 años. Pero esa familia no pudo hacer eso. Y no puede hacer. Porque usted puede desheredar a un hijo de su lomo que usted ha engendrado. ¿Usted lo puede desheredar? ¿Está bien? Pero el hijo de adopción, el hijo de amor, usted no lo puede desheredar. Si usted adoptó a un hijo, a un niño, usted no lo puede desheredar. A usted nadie le puso una pistola para que lo adoptara. Usted lo adoptó por amor. Entonces el hijo adoptado se considera hijo de amor. ¿Y qué es lo que somos cada uno de ustedes y yo? Tanto los que me escuchan por las redes, como los que estamos aquí presentes. ¿Qué es lo que somos usted y yo? Somos hijos de amor. El amor de Dios. Hemos sido adoptados. Y Dios nos tenía a usted y a mí desde antes de la fundación del mundo. Nos tenía ya preparado en su mente para al tiempo de cada uno llamarnos a esta salvación y liberarnos del pecado y del infierno, de la muerte. En esta misma epístola del capítulo 1 dice, versículo 4, que somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Y el verso 5 dice, y predestinados para adopción como hijos. Desde antes de la fundación del mundo. El versículo 4 dice de antes de la fundación del mundo. Pero el 5 tiene un enlace copulativo, gramaticalmente hablando, porque comienza, dice, y tiene una cópula, o sea, hay una
conjunción copulativa que muestra que todo lo que dice ahí es el mismo tema. Somos usted y yo escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él y predestinados para adopción como hijos. Usted y yo hemos sido adoptados por Dios. Y lo hemos sido por el amor de Dios. Por la gracia de Dios. Porque Dios quiso hacerlo. Y así usted y yo, como hijos de amor, usted y yo debemos imitar a Dios como hijos amados. En Levítico capítulo 19 y versículo 2, vemos que dice que usted y yo debemos ser santos porque Él es santo. El apóstol Pedro también dice eso en su primera epístola, capítulo 1, 15 y 16. Pero luego nosotros vemos que la palabra de Dios habla de pureza, que así como Dios es perfecto, dice que también usted y yo debemos ser perfectos. Dice Mateo 5:28. Debemos ser perfectos. Y lo que está diciendo es que debemos ser completos. Que no podemos ser cristianos en un porcentaje ni de 10, ni de 20, ni de 50. O sea, usted y yo no podemos ser cristianos en un porcentaje y en otro porcentaje ser impíos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, ser perfectos como Dios. Ser santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Porque Él nos amó. Dio a su Hijo. Que en este tiempo, cristianos y no cristianos celebran supuestamente la Navidad. Es lamentable, está claro, que la Navidad no se celebra para glorificar a Dios. Cuando la gente habla de Navidad en el mundo por ahí, está hablando de playa, está hablando de alcohol, está hablando de droga, está hablando de sexo, está hablando de todo lo que es pecado. Es lo que está hablando. No está hablando ahí de Navidad. Y los comerciantes, por supuesto, están hablando de hacer su agosto durante este tiempo. Y después que pusieron en tradición el asunto de los regalos, el intercambio de regalos de la gente. Hay gente, óigame, que trabaja casi el año entero solamente pensando en los regalos de diciembre. Los regalos que tienen que comprar. Hay gente que compra, pero muchos regalos. Si las familias son medio grandes y tienen ciertos amigos y cosas, y usted lo ve que eso es, llevan las cajuelas del carro y de todo llena de regalos y lo ponen allá y vuelven otra vez para los moles y regalo y regalo y regalo por todos los lados. ¿Por qué se regalan? Porque hay en su haber de conocimiento, de conciencia, una certeza de lo que Dios ha hecho en su vida. Y son como un canto de la iglesia tradicional. Y es un canto que yo lo he oído desde que nací, creo. Desde que nací. Y es un canto que dice que Dios ha hecho en mí maravillas. Y si usted se pregunta, pero ¿cuáles son las maravillas que ha hecho? Pues si Dios ha hecho maravillas, es que Dios le cambió. Es que usted ya no es el que era. Es que Dios le salvó. Es que ahora usted tiene vida eterna. Es que ahora usted tiene paz con Dios. Es que Dios, por el Espíritu Santo, hizo una obra maravillosa en su vida de salvación. ¿Pero en qué consiste la maravilla que dice ese canto?
Y lo cantan incluso, usted lo ve que lo cantan incluso sin ningún espíritu, porque realmente pues no hay ningún espíritu, no hay ningún estímulo, no hay nada, no. Lo cantan como si se estuvieran muriendo, o como si Dios se le hubiera muerto, o estuviera en cama el Dios de ellos. Cuando dicen que Dios hizo en ellos maravilla. Oiga, hermano, si usted dice que Dios hizo maravilla en usted, usted lo tiene. Si es verdad, ¿cómo lo dirá usted? Usted lo grita que Dios hizo en usted maravilla. Pues, hermanos, debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, así como estamos. Y el versículo 2 dice, y andad en amor. O sea, que nuestro andar sea en amor, bajo el estándar de nuestra posición en Cristo, que es adoptados por amor como hijos de Dios. Somos hijos adoptados en amor por Dios. Y bajo esos estándares que exige, que demanda la palabra de Dios a los hijos del reino, usted y yo debemos andar. Es lo que dice ese versículo 2. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Cómo usted y yo debemos andar? En amor. ¿En qué tipo de amor? En el amor con que Cristo nos amó. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo para mostrar su amor? Dio su vida. Dio su vida. Pues en la primera epístola de Juan y el capítulo 3 y verso 16, dice que de la misma manera que Cristo dio su vida por nosotros, usted y yo debemos también dar la vida por los hermanos. Los unos por los otros. Yo quiero saber cuál de ustedes está dispuesto a dar su vida por un hermano, por el hermano. Y la Biblia no dice que son los que se sientan al lado suyo en el templo. La Biblia dice por los hermanos. Puede ser por un hermano que usted ni siquiera ha conocido, o por alguien que acaba de conocer. O sea, que no es que dé la vida por alguien que ya usted conoce, que usted lo quiere mucho, que usted le agradece muchísimo, que usted... No, la Biblia dice simplemente los hermanos, uno con los otros. Conózcanse o no, sean quien sea. Debemos hacer como Cristo hizo. Entonces, bajo ese estándar de amor, es que usted y yo debemos andar. Y significa cotidianamente, día a día, nuestra vida debe ser identificada con ese tipo con esos estándares. En el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la calle. Donde quiera que usted se relacione con personas, su andar debe ser identificado con el estándar de amor con que Cristo nos amó. A usted y a mí. Y debemos preguntarnos en este tiempo de Navidad, en que la gente supuestamente está contenta porque celebrando la Navidad. Pero nosotros como cristianos debemos preguntar, ¿amo yo a mis hermanos de esa manera como Cristo me amó? ¿Se ha puesto usted a pensar? Y lo grande es, según 1 de Juan 4:10, que Él nos amó a nosotros primero. Que usted y yo no amamos a Dios y que porque le amamos. No, le amamos porque Él nos amó primero. Él nos adoptó como hijos, como dijimos. También dio a su Hijo por nosotros. Entonces, Él demanda lo mismo de nosotros que Él hizo por nosotros. En segundo lugar, la consecuencia de la impiedad. No, en segundo lugar, el estándar de la pureza. El estándar
de la pureza, de cómo usted y yo debemos andar. Los versículos 3 y 4. Pero que la inmoralidad y la impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a santos. Que ni se mencionen estas cosas. La palabra inmoralidad aquí del griego es porneia, y esa palabra porneia envuelve todo lo que es inmoralidad sexual. No importa qué tipo de inmoralidad, toda la inmoralidad sexual, toda la fornicación fuera de el matrimonio, el adulterio, la homosexualidad, la LGBT, como le llamen, toda la letra que le quieran poner, todo es inmoralidad sexual. Porneia se llama, independientemente de lo que los legisladores legislen buscando votos. No importa. La Biblia dice que los inmorales, todos los que cometen pecado de inmoralidad sexual, porneia, no verán el reino de Dios. Y por supuesto está hablando de las personas que su práctica, la práctica de su vida, óigame, porque una persona aún siendo cristiano, nacido de nuevo, por debilidad o por falta de conocimiento o por que no ha sido discipulado, hay una serie de razones que a veces cometen cierto pecado. Y eso no significa que van a irse al infierno. No, Pablo está hablando aquí de personas que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, que la práctica de su vida es la inmoralidad, que la práctica de su vida es la avaricia, que la práctica de su vida es la impureza. De eso es que está hablando, de que esa es la práctica de su vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol. No es otra cosa. Y los que viven de esa manera, dice, no verán el reino de Dios. El versículo 4 dice, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. O sea, hermano, usted no puede estar hablando con un hermano con obscenidades o con una persona usando un lenguaje soez realmente, necedades o groserías y eso. Necedades es cuando una persona sabiendo aún lo que tiene que hacer, cuando alguien aún teniendo conocimiento, pero se empeña en molestar, en continuar haciendo lo mismo. ¿Entiende? Entonces, es una persona que es un necio. ¿Por qué? Groserías. Hermano, ¿cuántas veces somos groseros? Incluso incluyendo uno con los otros, los hermanos uno con los otros. O a veces en la familia, por esa confianza que existe en la familia, entre marido y mujer, entre los esposos, o entre los padres y los hijos. Y a veces los padres le hablan a los hijos. Y lo grande de todo eso es que el padre es cristiano, está en la iglesia, el hijo también es cristiano. Óigame, le habla el padre. Óigame, como si se lo quisiera, como una grosería, que es increíble. Y de todo, no hermano, no haga eso, no importa si es su hijo, no importa si es su hija, no importa lo que sea, no haga eso. La Biblia dice que usted no debe actuar de esa manera. Que el estándar de usted y mío debe ser más alto que eso. Debe ser parecido a como Cristo anduvo. No debemos comportarnos de esa manera. Ok. Y por último, la consecuencia de la impiedad. La consecuencia de la impiedad. Y aquí está, hermano. Aquí está. Porque con certeza sabéis esto. ¿Usted se da cuenta, hermano, lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. Usted y yo no somos ignorantes. Y aún la ignorancia no es un objeto de excusa. Aún la ignorancia. Pero Pablo dice, ustedes no son ignorantes. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral,
pornea, no importa qué inmoralidad haga sexual. Ningún impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Y por qué es idólatra la persona que vive en esa práctica de pecado? Es idólatra porque han sustituido a Dios por el pecado que viven. Por eso es idólatra. Idolatría no es solamente una estatua con semejanza de hombre o de animal, de reptil o de lo que sea. Idolatría es todo aquello que sustituye al Dios verdadero en su corazón, en su haber consciente, espiritual. Eso es idolatría, no importa lo que sea. Un hijo puede convertirse en un ídolo. Un nieto puede. Los abuelos somos tan permisivos con los abuelos, que es increíble. Yo estoy mirando a alguien que es increíble. Y yo hago lo mismo, y usted, y usted, y usted. Pero que nuestros nietos, hermanos, no se conviertan en un ídolo, en alguien que sustituye a Dios en nuestras vidas. Que eso no sea, ni nada sustituya a Dios en nuestra vida. Ok. El versículo 6 dice, que nadie os engañe con palabras vanas. Que nadie nos engañe con palabras vanas. Y el versículo 5 al principio está diciendo, porque con certeza sabéis esto. O sea, usted sabe el asunto. De manera que no venga con la excusa de que alguien le engañó con palabra vana. ¿Qué significa esa frase? Significa, hay otra traducción que es con palabras huecas. Eso significa vacío de contenido. O sea, si usted ciertamente sabe la Escritura, más o menos, ¿cómo usted se va a dejar engañar por alguien que le viene con algunas palabras que no tienen nada de contenido? O sea, por palabras huecas, vacías, vanas. Como en Colosenses 2:8, el apóstol Pablo también hablando de los colosenses, le dice que nadie se engaña con palabras vanas y huecas y todo esto, y no según Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque con certeza usted y yo sabemos esto. ¿Por qué dejarnos engañar con palabras huecas? Pero hermano, no es la principal manera de engaño que tienen los creyentes hoy día. Yo le pregunto, ¿acaso el mundo de hoy tiene nada que ofrecer? ¿Hay algo que el mundo de hoy puede dar que a usted le parezca tan importante y que se confunda entre la verdad de Dios y lo que le está diciendo esa persona? ¿Ah? Pero no solamente fuera. Hay personas que a veces están dentro de la iglesia, se infiltran en las iglesias y hablan palabrerías vanas, huecas, vacías de contenido, hermano. Y recuerde, hermano, que el mensaje del evangelio carente de contenido produce conversión falsa. Y cuando en una iglesia no se predica la palabra de Dios tal como ha sido enseñada, también los hermanos, ¿qué produce? En los hermanos también formaciones cristianas falsas. Los creyentes, en vez de ser formados bíblicamente, son deformados bíblicamente. ¿Ok? Así que, hermano, que nuestro andar sea semejante al andar de Cristo, sin importar el costo. Porque nunca vamos a pagar un costo tan alto como el que Cristo pagó por nosotros.
Ya el despojarse, el verbo, Cristo, despojarse de su gloria, despojarse de su posición como hijo de Dios, despojarse de todo lo que él tenía y reducirse a la condición de hombre en el vientre de una mujer, convirtiéndose en un vástago, ya eso es para Dios muy grande. Pero terminó dando su vida por usted y por mí. ¿Qué usted y yo cree que podemos hacer para glorificar al Señor? Algo semejante. Pero Dios es difícil, no, casi nunca nos demanda. De hecho, en este país vivimos demasiado cómodos. Con de todo lo que necesitamos, no hay nada que... Bien cómodo. Solo el Señor nos exige la obediencia a su palabra. Que usted y yo nos desenvolvamos bajo los estándares como hijos de Dios amado. Los estándares de amor y pureza en la que Dios se muestra en su palabra para nosotros. Que usted y yo glorifiquemos al Señor de esa misma manera. Si usted no conoce al Señor, no puede comenzar por el techo. Tiene que comenzar por abajo. Si usted no conoce al Señor, entonces tiene que entregar su vida al Señor. Entonces tiene que invitar al Señor Jesucristo a que venga a su corazón y aceptarle. No solamente creer intelectualmente que Cristo vino y que murió y que todo esto, todo lo que dice la Biblia de Cristo, no basta con saber esto en la cabeza, porque la fe intelectual no salva. Tiene que aceptar esas verdades en usted para que pueda ser salvo y vivir por esa verdad. Y si hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor, pues yo le exhortaría que no salga de este lugar sin entregar su vida al Señor. Cuando terminemos, usted puede hablar con cualquiera de nosotros. Si usted conoce al Señor, entonces, hermano, debemos revisarnos y ver si verdaderamente nosotros estamos viviendo bajo los estándares de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos exige a nosotros como hijos amados, como adoptados del amor de Dios, en amor, en pureza y en temor de Dios, para no caer en las consecuencias que muchos cayeron por no oír y hacer la palabra de Dios. Que Dios las bendiga a cada uno y nos ayude a vivir siempre para el Señor, enfocado en Dios y nada más. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, Señor, por este día. Gracias por cada uno, oh Dios del cielo, que tú has traído, Señor, a este santo templo. Pero gracias, Padre Santo, por aquellos también que a través de las redes nos están también mirando en este momento y han escuchado las palabras que tú has querido, Señor, que hablemos hoy, oh Dios. Te ruego, Padre, que tú derrames una gran bendición sobre cada uno, oh Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén.